Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy miércoles 5 de junio del año 2024, en gracia de Dios, aconteciendo en esta fase de formación con la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental en torno a la meditación de la palabra de Dios que previamente se hacía con la Fundación Amaya en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, exhortando a la fe, a la confianza en Dios y la esperanza de una vida eterna en Cristo resucitado y resucitador, con la fuerza del Espíritu Santo, inhabitando el corazón humano por el bautismo. Desde ese momento es el nacimiento a esa vida eterna en consideración a la gracia divina, a la misericordia divina, al amor divino que siempre ha estado desde antes de la creación y que en Jesucristo resucitado y resucitador tomó asiento en la vida terrenal, en la historia de la humanidad, en este proceso de vida transitorio, para llegar entonces en esa gracia santificante al reino de los cielos, que empieza por anticipado en ese corazón humano, inhabitando ahí la Santísima Trinidad, el Padre Creador, el amante, Jesús su Hijo unigénito, Salvador, el amado, y el Espíritu Santo Paráclito, santificador, el amor, todos ellos allí como tres personas distintas y un solo Dios verdadero, uno y trino, desarrollando la propuesta de salvación de siempre, para siempre y por siempre. Y se toma también del Evangelio de San Marcos el caso de la pregunta que le hacen los saduceos a Jesús acerca del levirato, que una mujer, exagerando la condición en una mujer que ha tenido 7 esposos, y le preguntan de cuál de todos será esposa en el reino de los cielos, luego de que con todos sucesivamente 7 hermanos se fue casando y con ninguno dejó descendencia. La ley de levirato establecía eso, que si moría se casara, el esposo se casara con el hermano para que fuera teniendo descendencia, pero sucesivamente pues se fue dando este caso hipotético para confrontar a Jesús en la respuesta hacia la resurrección, porque los saduceos niegan la resurrección, no tienen conciencia del ser. Y esa es la pregunta para hoy, sobre la conciencia plena del ser que trasciende en cada paso por aceptar lo que no comprende, porque cuesta concadenar todas esas difusas manifestaciones del sentimiento, del pensamiento, del accionamiento, cuando están desordenadas, cuando no hay una red conductora, más que un hilo conductor, más que un punto de referencia. Es esa meditación en el Cristo interior, Cristo inhabitando el corazón, haciendo esa transformación, lo que llamarían una conciencia crística, pero no la conciencia crística al estilo de la dinámica cuántica, de la creencia en solo un ser autosuficiente, autopotente, autodependiente de sí mismo para santificarse por una meditación como centro interior en sí mismo, en el vacío, en el origen o en la fuente, creyendo en un Dios, pero un Dios inanimado, un Dios que no es cercano, un Dios que no es amigo, un Dios que es más bien lejano, que no lo convierten en enemigo porque se considera contrario a los propósitos individuales o a los propósitos que por un bien es supuestamente concebido en una política, lo político lo toma como bandera, como baluarte, como estandarte, o por un bien que en un colectivo, en un pequeño grupo, lo llaman bien común, porque buscan llevarle el bienestar, la salud, la felicidad a todos, por, por causas humanas, por luchas humanas, por acuerdos entre humanos.
pero no porque realmente se tenga conciencia de esa paz que trae Jesús. La paz os dejo, mi paz os doy. Y por la misma felicidad que Él da con la libertad de conciencia, la libertad de creer en Dios, de creerle a Dios y de crear con Dios. Todas esas garantías las ofrece solamente la fe por el bautismo, más que la razón, por un nihilismo o un hedonismo o un epicureísmo donde se considera solamente vivir este presente, gozar, disfrutar, garantizar por un acuerdo de mínimos políticos unas normas morales, unas conductas, unas pautas de un supuesto buen vivir, acuñado por una moneda, como se meditaba en la palabra de Dios ayer, con el pago de los impuestos, con una retribución al Estado, como si dependiera de un pacto económico, un pacto político, un pacto social, sino que dependiera más bien de una fe consciente en Dios, de una conciencia plena de esas virtudes teologales, la fe, la confianza y la esperanza, de esas virtudes cardinales que van enalteciendo la condición humana, dignificando la humanidad, que van haciendo una humanidad comúnmente conectada, o sea, conectada en una común unión, fraternalmente, espiritualmente y universalmente, en un ágape, en el amor ágape que es mucho más que el eros, el amor eros que es la pasión generalmente desordenada, pero que en el mejor de los casos consumada en una relación de pareja, como mandan los principios de la Iglesia, los principios no negociables, la vida, desde antes de ser concebida la criatura, durante su vida, nacimiento, crecimiento y su muerte, y posterior a ella, pensando en la resurrección de los muertos. La, la libertad en la familia, la unión esponsal de hombre y mujer para la procreación, para garantizar la impronta de la creación, del creador que ha hecho entre esa unión esponsal una oportunidad de perfeccionarse, de purificarse, de santificarse, teniendo hijos como un co-creador, como un ser que crea con el Padre Celestial, tanto hombre como mujer en su condición, la mujer en el vientre, en el útero, en su matriz, y el hombre con su órgano progenitor, con sus espermas, con su semilla, garantizando allí la unión de una y otra, de la semilla con el óvulo para que se fecunde en un proceso de 9 meses, como 9 son los meses de la fase de la luna, como 9 son también los movimientos en la Vía Láctea de la Tierra. Todo está en una relación cosmotelúrica, el cosmos y la Tierra conectados al cordón umbilical, con el vientre maternal. Eso está incluso en la sabiduría de los hermanos originarios, ancestralmente concebido así como la madre tierra, la madre creadora, la madre energéticamente conectando todas las fuentes, todos los medios, tanto naturales como sobrenaturales, y conectando todos los espíritus, fin de un proceso que inicia con la vida, pero con la vida que es la vida láctea, junto a la Vía Láctea, junto a la vida terráquea, el caso de la Madre Tierra, pero que es un proceso de evolución que ha tenido por miles de millones de años el planeta. Antes agua, luego tierra, con los minerales, luego la vegetación, y así posteriormente con los animales, hasta llegar a la condición humana, muy similar a como el Génesis hace también la revelación, la palabra de Dios con la creación, con las 7 días de la semana, hasta llegar al fin último que es
la creación del hombre. Vio Dios que era bueno y vio Dios que era muy bueno cada cosa creada, pero más bueno todavía la creación humana. Y seguirá mucho más bueno la creación que siga desde allí porque lo dejó abierto, dejó el proceso en expansión progresiva, una expansión cósmica de conciencia plena, de conexión entre un ser y otro, entre una criatura y otra, entre una obra y otra, y una transformación permanente que se da de esa conciencia, cerebro, mente y conciencia, como decía también el doctor Jorge Carvajal, médico y bioenergético, con las prácticas que, aunque muy llevadas a la Ayurveda y muy llevadas a la nueva era y a otras formas de la energía cuántica, de representar la biosíntesis con sintergética, la síntesis de la energía plena, la transformación de la información cuántica en información que pasa de la dimensión dual a una dimensión compleja o una múltiple dimensión que es astral, que es campos mórficos, que son ya representaciones que se hacen muy en la religión católica. Se tenía con, con un jesuita que hacía referencia a la anemosfera, a la noosfera y a la biosfera, hablando de 3 capas. La anemosfera ya la más cerca al reino de los cielos, la noosfera es la conciencia colectiva, esa conciencia emocional, intelectual y espiritual del ser, y la biosfera, que es la que se tiene como la capa superficial, también como lo ha dicho Leonardo Boff, apoyado en las teorías de la ecología profunda, que es de Fraijo Capra, para hablar allí de solamente el ecosistema, la zona terrenal, la flora, la fauna, la vegetación, los ríos, las aguas, la geomorfología, esa conciencia de lo finito, también conectada a un Big Bang, a una explosión atómica, a una consideración de la Tierra como una explosión en el vacío de lo más profundo del universo, en capas sucesivas, en procesos de expansión, en eras de miles de millones de años, de perfeccionamiento de la especie. Todo ello confronta a pensar en cuál es el fin último de la obra creada, de la criatura hecha por Dios, el hombre en particular, haciendo referencia en lo genérico al hombre y a la mujer, a la especie humana, a la persona humana, dándole dignidad, dándole esa conexión de esa divinidad en la humanidad, inhabitando allí el corazón humano. Todo ello nos lleva a pensar hoy, con la meditación de la palabra de Dios, en realmente el significado de la vida, cuál es el propósito de la vida, cuál es la intención creadora de Dios a cada criatura, darle una impronta propia, una identidad, un sello, que en última instancia ese ADN está conectado a una criatura hecha a imagen y semejanza de Dios, como ese ruaj, ese rugido del espíritu, esa fuerza creadora